Ok, vuelvo a iniciar, perdón. El comercio exterior y las aduanas son tan grandes como cada uno de los integrantes que lo operan. Buenos días. A nombre del Instituto Profesional de la Contaduría y de una servidora, Patricia González, les damos la más cordial bienvenida. Gracias por su presencia. Saludo y agradezco al doctor Octavio de la Torre de Estéfano por su tiempo. Es un honor contar con su presencia, doctor. Asimismo, a la licenciada Erika de la Torre, asistente del doctor, por todo su apoyo. Nuestra plática del día de hoy, nueva Agencia Nacional de Aduanas de México. Agencia creada el 14 de julio de 2021, exactamente hace un mes. Hoy contamos con un excelente expositor. El doctor Octavio de la Torre de Estéfano es presidente del corporativo TLC Asociados, es miembro acreditado del cuarto de junto en la renegociación de los tratados que México es parte, presidente de la Junta Directiva de World Compliance Associations, capítulo México. Además, es consejero del Consejo Coordinador Empresarial y vicepresidente de Síndicos de Contribuyente de Concanaco, Servitur. Fundador de Trilaw College, Centro Universitario de Estudios Jurídicos Baja California, y del Consejo Editorial de TLC Magazine México. Ha sido reconocido como uno de los principales asesores en comercio exterior y abogados fiscalistas de México por defensa fiscal, reino aduanero y expansión, entre otros. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias por la invitación, presidenta, y bueno, qué honor y privilegio poder conversar con ustedes. Preparamos una pequeña presentación, me parece que nos va a ayudar a irnos poco a poco, adentrándonos en esta nueva Agencia Nacional de Aduanas de México. Entonces, me gustaría pues comenzar con lo que usted acertadamente mencionaba hace un instante, que efectivamente el 14 de julio de este año se publica en el Diario Oficial de la Federación un decreto que es muy significativo para todos los que somos aduaneros o estamos vinculados con operaciones de comercio exterior. Incluso un decreto que pudiéramos hablar que es sustancial y que va a modificar la forma en la que nosotros estamos acostumbrados a llevar a cabo nuestras operaciones de comercio exterior. No en el contexto de que se lleguen a habilitar más aduanas o secciones aduaneras, sino en el contexto de la incorporación y de los cambios que se estarían dando con esta especie de modificación sustancial que se va a tener que terminar de concretar en distintas reformas en diferentes leyes. Bueno, el decreto que se publica es el decreto por el que se crea la Agencia Nacional de Aduanas de México como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e independiente del Servicio de Administración Tributaria. Es importante resaltar que dentro de la estructura de este importante decreto se establecen palabras tan fuertes como que se dota de autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión, que tendrá el carácter, por supuesto, de autoridad fiscal y aduanera y contará con las facultades para emitir una serie de resoluciones en el ámbito de la competencia de este importante órgano. Al respecto, en esos mismos días, un día en transcurso del mismo día, bueno, hay un comunicado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual aquí les pongo para que ustedes a la letra lo puedan percibir y lo puedan leer, ¿no? Pues establece claramente la creación de esta nueva Agencia Nacional de Aduanas de México, confirma lo que establece el propio decreto y bueno, pues nos habla un poco en cuanto a cuál será el perfil de esta nueva administración, ¿no? De esta forma nos señala en el segundo punto que la intención es reforzar la Estrategia Nacional Anticorrupción y la seguridad nacional, intensificando la coordinación con las Fuerzas Armadas y las instituciones de seguridad en los puntos de acceso al país, el tiempo que se progresará en reducir la evasión y elusión fiscal, entre algunos otros puntos importantes que vendremos viendo que el propio decreto los va desarrollando en cada uno de sus artículos. Esta estrategia nacional de anticorrupción y de seguridad nacional, pues si pudiéramos nosotros verla como una situación innovadora,
o como una cuestión reciente, pues la realidad es que desde hace muchos años se venía preparando el que llegara a suceder esta circunstancia. Tenemos varios años en que se creó una Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, una administración que tenía y tiene facultades concurrentes, que incluso cuando se creó, tuve a bien manifestar en distintos medios de difusión nacional e incluso en los boletines de nuestra firma que emite continuamente, que era una administración superpoderosa. Y desde esa época, y estamos hablando de cuando fue presidente Calderón, se platicaba un poco en que la Administración General de Aduanas se tenía que enfocar de manera decidida en cuestiones vinculadas con el combate a la delincuencia organizada y en particularmente en temas de seguridad nacional, por la importancia que emanaba de las actividades que se podían llegar a realizar a través de estas aduanas, por los puertos particularmente terrestres. En esa época, bueno, una de las propuestas que se da por parte del secretario de Gobernación, que en paz descanse, Blake, aquí originario de Baja California, y posteriormente por Camilo, que también es originario que también, bueno, fue secretario de Gobernación y que también falleció, ambos en accidentes aéreos. Bueno, pues ellos establecían las necesidades de esa época de que se trasladara este organismo y que se modificara. Su visión y concepción en aquella época era que se fuera a la Secretaría de Gobernación, a las áreas de inteligencia. Incluso gran parte del equipo de la Administración General de Aduanas de esa época eran personas que habían sido capacitadas en temas de inteligencia, que habían trabajado en el CISEN o estaban en algunas otras áreas vinculadas con seguridad nacional. Incluso vimos que en toda esa época muchísimo del personal se trasladó a áreas críticas dentro de la Administración General de Aduanas, como fue la Administración Central de Investigación Aduanera, que ve temas de elusión, de subvaluación, ahora sí que lo que le llaman contrabando documental. Bueno, pues en esa época, que es una época reciente del México contemporáneo de este siglo, ya se veía que esto pudiera llegar a suceder. ¿Qué se tuvo en los siguientes años? Que bueno, no fue posible generar este cambio en el cual se enviara a la Administración General de Aduanas, aun cuando se preparó todo. Porque muchos se cuestionan de ustedes, ¿por qué en ese momento, y a lo mejor algunos no se acuerdan, por qué si ya existía una Administración General de Auditoría Fiscal Federal que estaba funcionando, por qué se creó otra especializada en comercio exterior? Pues una justificación importante era el que se veía y se perfilaba que esta Administración General de Aduanas se desplazara y dejara de pertenecer al Servicio de Administración Tributaria, pero estuviera enfocada en temas de seguridad. Desde esa época, gran parte de la discusión se daba en que iba a tener una afectación directa, por supuesto, a la recaudación de impuestos, porque si ustedes analicen cómo funciona el esquema de recaudación de impuestos y lo que representa lo que se recauda de IVA nada más en las aduanas, pues se podrán dar cuenta que es más del 64% del IVA que se recauda casi en la totalidad del país. Es un segmento muy importante de recaudación de impuestos vinculados al impuesto al valor agregado, ¿no? Al IEPS particularmente. Recordemos que el impuesto general de importación, con el tiempo y con la tendencia de que nuestro gobierno se ha volcado al comercio exterior, se ha venido reduciendo. Pero en términos de esos impuestos, bueno, pues la recaudación es directa y es importante y es interesante, sobre todo por todos los procesos que emanan de los insumos que se importan a través de nuestras fronteras, ¿no? Recordemos que México desde hace muchos años tomó el firme compromiso de conformarse como un hub logístico de transformación sustancial de procesos a través de la red de tratados con la que cuenta el día de hoy con más de 52 países, bueno, con 52 países de los cuales hace falta que entren en vigor 2 de esos 52 países y 13 tratados más los acuerdos que tenemos paralelos. Bueno, en fin, regresándome un poco a esa historia, bueno, no avanza, se tiene esta Administración General de Auditoría de Comercio Exterior. Esto seguramente se va a prestar a que algunos hagan comentarios de que, bueno, tenía que ver con una especialización relacionada con las facultades de comprobación posteriores a la presentación de mercancías ante la aduana, lo que se denomina despacho aduanero.
Muchos van a justificar que la creación de esa General de Auditoría de Comercio Exterior estaba enfocada a ese punto. La realidad es que sí, tenía un ingrediente en cuanto a temas de especialización, pero pues también en su momento pues identificaba que había una duplicidad de funciones y era una administración general pues súper poderosa, ¿no? Con todas las facultades concurrentes, con todas las demás, una administración general sumamente importante, perfilando una posible salida de la Administración General de Aduanas. En esa época y en ese tiempo, pues gran parte de lo que no se mencionaba o de lo que no se llegaba a contemplar en los foros, pues era que la inclusión de los militares dentro de algunas de las funciones relacionadas con la Administración General de Aduanas. La realidad es que los militares siempre han estado presentes. Los militares desde la época moderna de las aduanas, que dota de los primeros años del siglo pasado, pues siempre ha estado presente y siempre han estado presentes almirantes, generales, capitanes, coroneles en retiro. Incluso gran parte del personal aduanero que perteneció al resguardo aduanero de la época de los 80s o de los 70s, pues estaba totalmente vinculado con personal castrense. Así también en los años posteriores, o sea, uno de los últimos administradores centrales de operación aduanera, incluso del gobierno actual, pues era un almirante en retiro que también en paz descanse, el cual está viendo todas las cuestiones vinculadas con temas operativos. Entonces, el ingrediente por parte de la milicia en las aduanas siempre ha sido importante. Aquí vamos a ver más adelante, pues, cuál es el cambio sustancial en este decreto. Entonces, yo quisiera que nos quedáramos con esta reflexión en este punto, si me permiten. El primero, que siempre ha estado presente el personal castrense, siempre ha habido un ingrediente de exalmirantes, ¿no? Almirantes en retiro, generales en retiro, coroneles en retiro, capitanes en retiro, que han pertenecido y han formado parte de la estructura. Si bien es cierto, no en todas las aduanas del país, pero sí en algunas áreas importantes de inteligencia dentro de la Administración General de Aduanas. También quiero dejarles aquí que el personal en activo militar también ha estado presente desde la época del presidente Calderón dentro de la estructura de las aduanas. Recordemos que en esa guerra que se desata contra el narcotráfico, bueno, pues el personal se le solicita por parte del Servicio de Administración Tributaria a la Marina y a la Sedena que pongan a disposición personal para que estén resguardando la frontera dentro de la aduana y estén presentes ante cualquier situación que se requiera su intervención. Entonces, este personal estaba con intención de vigilar y de estar como un auxiliar adicional a las personas que eran civiles que participaban en la revisión de mercancías a la entrada y salida de territorio nacional por las aduanas que actualmente tenemos autorizadas, así como por las secciones aduaneras. Entonces, ese sería el segundo mensaje que me parece interesante, ¿no? La presencia. Lo que vamos a ver más adelante, que es la parte que también ha generado un poco de reflexión, está más enfocada en otro punto, ¿no? No nada más el que estén en áreas de vigilancia en cuanto a las principales atribuciones que tiene el ejército en México, sino que ya de manera clara y precisa se establece que van a poder ser personal en activo, pero en áreas de toma de decisiones que anteriormente pues estaban controladas o las llevaban a cabo pues personal civil. Entonces hemos visto, ¿no? En el último mes que se han venido incorporando destacados servidores públicos que emanan de las Fuerzas Armadas, tanto de la Marina como de la Sedena. Y aquí, bueno, parte de la justificación de este decreto es lo que establece el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el cual, bueno, prevé claramente que para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán, fíjense bien, jerárquicamente subordinados y que tendrán facultades para resolver sobre los asuntos que se les encomienden. Esto
obviamente pues se encuentra alineado con lo que establece nuestra propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a las atribuciones que puede tener el Poder Ejecutivo, que finalmente pues es el que lleva a cabo todo este tipo de determinaciones a través de sus secretarios de despacho, a través de lo que se conoce en otros países como ministros, ¿no? Que aquí son los secretarios de despacho de las secretarías que actualmente nosotros tenemos en México. Entonces es común que se pueda dar este desdoblamiento desde la ley para que se lleguen a crear algunos organismos, los cuales pues van a tener ciertas atribuciones y facultades que decantan desde la ley con la intención de que puedan llevar a cabo actividades para complementar las obligaciones que tiene la Secretaría de Despacho en particular. Y entrando a la estructura del decreto que nos tiene el día de hoy para conversar con ustedes, pues se podrán dar cuenta que es un decreto sencillo, e incluso me parece que hasta de lectura simple. O sea, me parece que la forma en la que se desarrolla el decreto, con algunas áreas de oportunidad en cuanto a una técnica jurídica adecuada, en algunos aspectos particulares que pudiéramos nosotros llegar a tildar de que se exceden en la redacción o falta de precisión en algunos otros, bueno, pues es un decreto que está conformado por 8 artículos y 8 transitorios. El artículo primero, que obviamente es el más importante, dentro de la importancia que puede radicar, porque es de donde se decanta que se establezca la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México, dotándola con estas palabras que están llenas de fuerza, ¿no? De autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión. Es decir, bueno, pues las determinaciones que esté tomando en estos aspectos van a ser única y exclusivamente resueltas, pues, por el titular de esa dependencia, ¿no? Claro que tiene alguna serie de características que pudiéramos nosotros identificar en cuanto a diferencias entre esta nueva agencia y lo que hoy conocemos o conocen todos ustedes plenamente como Servicio de Administración Tributaria. Aquí en este cuadro les muestro un poco, incluso este cuadro les voy a dar la liga donde está el boletín de este cuadro, en donde pueden entrar con mayor profundidad algunos otros temas para aquellos que les guste más el entrar a la lectura del artículo y la comparación. Pues les voy a mostrar más adelante dónde está ese boletín, que es un desarrollo que se hizo internamente en el equipo de TLC Asociados. Pues tenemos por un lado que la agencia de aduanas, si se dan cuenta, resaltamos la parte en la que estuvieron utilizando palabras distintas de las que se usaron para la creación del Servicio de Administración Tributaria contra las de la Agencia Nacional de Aduanas. En ambos casos, pues se está hablando de un órgano administrativo desconcentrado. En el caso particular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, se habla de autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión. En el caso del Servicio de Administración Tributaria, que tiene una ley, por cierto, se habla de autonomía de gestión y presupuestal para la consecución de su objeto. El carácter que tienen ambas, bueno, en el caso del Servicio de Administración Tributaria, pues es de carácter de autoridad fiscal. Recordemos que las autoridades aduaneras, pues tienen que ser autoridades fiscales dentro de la propia materia, es una rama, ¿no? Bueno, hay quien ha hecho una teoría muy interesante en cuanto a las diferencias entre una y otra, porque finalmente el tema aduanero pues abarca cuestiones más procesales y el tema fiscal pues está vinculado completamente con la parte recaudatoria. En el caso de esta Agencia Nacional de Aduanas de México, pues te habla de que tiene carácter de autoridad fiscal y aduanera, ¿no? Y finalmente en este comparativo, pues podemos encontrar que esta Agencia Nacional de Aduanas de México nos establece que va a tener facultades para emitir resoluciones en el ámbito de su competencia. En el caso del SAT, te habla de autonomía técnica para dictar sus resoluciones, lo que pudiéramos establecer en términos comparativos, que es muy similar. Lo que ahora sí que lo único que llega a cambiar es un poco el lenguaje que se utiliza en una y otra, ¿no? Y un lenguaje que recordemos que en materia legal pues se viene modificando y viene alimentando conforme va pasando el tiempo, ¿no? Acuérdense que dentro de nuestras fuentes del derecho pues se encuentran ciertas normas y dentro de esas normas pues hay algunas de ellas que tienen que ver con algunos cambios o sucesos o modificaciones que se han dado
y son ciertos conceptos que en sí parten del mismo contenido y de la misma intención, nada más que se les llegan a relacionar con distinto nombre. Bueno, las atribuciones, si se dan cuenta, que tienen en un comparativo entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Agencia Nacional de Aduanas de México, pues encontraremos que son similares, ¿no? Obviamente no puede ir más allá de lo que establezca la propia Secretaría, en tanto se publiquen las leyes que le den una vida más institucional a esta Agencia Nacional de Aduanas de México, pero en ambos casos se habla de organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección, y bueno, de las que tiene la Secretaría de Hacienda, pues obviamente van a decantar las que va a tener ahora esta Agencia Nacional, en donde refrenda esa posibilidad de atribuirle el que pueda organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección. Aquí una situación que me parece también interesante. Recordemos que en este sexenio que ya ha tenido 3 administradores generales de aduanas, pues el punto de hablar de dónde se iba a ubicar la Administración General de Aduanas, pues no viene de o sea, no viene del periodo actual del presidente. Esa fue parte de una promesa de campaña en la cual establecía que era importante descentralizar al servicio público y desplazarlo a las entidades federativas que correspondieran de acuerdo con la vocación de cada una de las secretarías. Y en el caso particular de la Administración General de Aduanas, ahora Agencia Nacional de Aduanas de México, bueno, pues se mencionaba que se iba a desplazar a Nuevo Laredo por ser la aduana más importante en movimientos terrestres en México y la que tenía un mayor, aparte de los movimientos, pues la recaudación era sumamente importante en esta aduana. Desde ahí se perfilaba el que la ubicación de esa administración se hiciera ahí y se dijo expresamente que iba a ser ahí. Con el tiempo y con un primer intento que hace en su momento el primer administrador general de aduanas que tuvo este gobierno de la 4T, Ricardo Peralta, pues se hablaba de una nueva ley aduanera, se hablaba de, efectivamente se pretendía se pretendía llevar a cabo este proyecto de que la Administración General de Aduanas se desplazara como un órgano desconcentrado, un perfil muy similar al que estamos viendo ahorita. Cuando entra Ricardo Ajued, el siguiente administrador general de aduanas, un empresario en Veracruz y político, senador, bueno, pues se ve también la intención de que la Administración General de Aduanas también se vaya del SAT a poder realizar sus funciones de manera autónoma. Pero en ese momento también entra con mucha fuerza el que la Marina empiece a trabajar directamente en los puertos y que también la Sedena empiece a trabajar directamente en los puertos terrestres. La Marina en los puertos marítimos y la Sedena en los puertos terrestres. Ahí obviamente hay una serie de discusiones que se dan a nivel secretarios de despacho, ¿no? En los cuales ya no nada más participaba el SAT, sino también participaba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Coordinación de Puertos y Marina Mercante. Y pues bueno, hubo ciertas resistencias en su momento para que las APIs, las Administraciones Portuarias Integrales, pues fueran dirigidas por personal con estudios en la Marina y con estudios en la Sedena y incluso que estuvieran activos a la fecha en la que estuvieran dirigiendo esto. Finalmente, la primera pieza de dominó se cae y bueno, pues se da ese cambio en las administraciones portuarias integrales en donde pues ya la Marina empieza a tomar control de los puertos mexicanos con la intención de administrarlos, ¿no? Ahí hay obviamente podemos hablar de un pequeño rompimiento de lanzas entre lo que era la Marina Mercante, la que llevaba a cabo el ciudadano, con esta nueva función que ya no es civil, sino que pues podía ser también por parte de algún personal de la Marina. Finalmente, eso pues se veía perfilar que iba a tener una implicación en la subsecuente determinación de lo que ya estamos viendo con el actual administrador general de aduanas, Horacio Duarte, el cual da ese paso.
en el que pues estamos analizando en este foro pues este importante decreto. Y este importante decreto, platicando toda esta historia que es reciente, es una historia reciente de los últimos 2 años y medio, bueno, pues encontramos que la ubicación de esta Agencia Nacional de Aduanas se establece que es la que determine el Ejecutivo Federal, mientras que el SAT establece claramente que estará en la Ciudad de México, que es en donde se ubicarán sus oficinas. En ambos casos se establece que van a tener oficinas en las entidades federativas y en las plazas más importantes. A mí me parece que el condimento de la posición en cuanto a que en el decreto ya se establezca que es la que se determina el Ejecutivo Federal, pues va a atender a las decisiones que el propio Ejecutivo llegue a tomar, de dónde deberá estar ubicada. Bueno, no dudaría mucho el que se llegara a ubicar próximamente en Nuevo Laredo por la importancia de la aduana y porque finalmente lo que veo en este decreto es que a lo mejor un poco descafeinado, pero es la propuesta que desde un principio y desde antes de que fuera presidente, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador estaba impulsando dentro de sus promesas de campaña y dentro de incluso los planes que tenía en este servicio de administración tributaria. Obviamente con las fuerzas que existen al interior y los intereses que son muchísimos, y los intereses que existían dentro del servicio de administración tributaria y la resistencia que se estuvo dando para que esto pudiera darse en este momento. Y bueno, ¿qué facultades tiene esta agencia? Bueno, pues contiene 18 fracciones con atribuciones. Aquí les puse nada más las que destacan porque hay muchas más, pero puse las que más me llaman la atención a mí, las que considero que son sustanciales, que son de fondo, como recaudar las contribuciones de comercio exterior y sus accesorios, por supuesto, dirigir los servicios aduanales y de inspección. Recordemos que en el tema de servicios aduanales, pues tenemos unos que presta el servidor público dentro de la aduana y tenemos otros que son concesionados a un tercero que se le reconoce como un auxiliar del despacho aduanero que ustedes conocen en el argot como agente aduanal. Este agente aduanal, que es el que contratamos, que es un privado, el cual pues es una extensión del Servicio de Administración Tributaria, es una extensión de esta nueva agencia, es el que tiene por obligación llevar a cabo la determinación correcta de los impuestos, incluso la identificación plena de las mercancías y bueno, es una de las pocas figuras, si no es que la única, que nos permite hacer el pago de nuestras contribuciones a través de ese tercero y que para efectos fiscales, bueno, pues son reconocidas por la propia ley como si las hubiéramos hecho nosotros. Bueno, esa parte también le corresponde a esta agencia y en ese aspecto pues va a ser importante la relación que debe de sostener con los agentes aduanales que actualmente no son más de 800 y bueno, que es una figura que data también de la década del siglo pasado, de la primera década del siglo pasado. También tendrá como facultad administrar los padrones generales y los padrones sectoriales. Esta atribución en términos técnicos se le había desplazado, de tener la General de Aduanas, se le había desplazado a la Administración de Asistencia al Contribuyente. A esta Administración General se le había desplazado con la intención de que a través de ellos se llevaran a cabo de manera formal los trámites relacionados con la reincorporación o las nuevas autorizaciones a estos importantes padrones. Aquí es interesante conversarles a ustedes que de los 79 millones de personas que tenemos registradas ante el RFC, reconocidas por el SAT en este año, pues no más de 152,000 de esos registrados, de esos contribuyentes, personas físicas y personas morales, cuentan con el padrón general de importador o con algún padrón sectorial de exportación. No son tantos, pero sí son considerable el volumen de operaciones que manejan estos 152,000 unidades económicas, tanto personas físicas como personas morales. Bueno, también dentro de sus atribuciones y facultades se encuentra que van a representar el interés de la Federación en controversias fiscales y aduaneras, van a determinar y liquidar las contribuciones y aprovechamientos aplicables a las operaciones de comercio exterior y sus accesorios, se van a coordinar con las Fuerzas Armadas e instituciones de seguridad nacional y de seguridad pública, van a vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras
participarán, por supuesto, en la negociación de los tratados en los que México sea parte cuando estén vinculados con la materia aduanera. Aquí un paréntesis. La materia aduanera, si bien es cierto que ha estado siempre presente en los tratados en los que México ha sido parte, también es cierto que en los últimos 5 o 6 años el tema aduanero ha tomado mucho más fuerza y ha tenido un reconocimiento pleno dentro de los textos de los propios tratados. Tenemos 3 en particular que hablan de temas aduaneros, de temas de facilitación y control de análisis de riesgos, como son el TEMEC, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TIPAT, un tratado de Asia-Pacífico muy importante, y por supuesto Alianza del Pacífico, ¿no? Que es uno de los acuerdos, yo creo que de los más modernos y de los que nos va a dar mucho de qué hablar en los próximos años. Verán que con la opción que tienen de que existan países observadores al tratado y que después puedan hacerse socios dentro del propio tratado, ustedes verán que es un tratado que tiene una condición geopolítica, no nada más comercial, importante. Yo creo que es de los protocolos más vigentes y de los que atienden ya una generación de acuerdos comerciales con aspectos geopolíticos sustancialmente importantes. También tendrá como facultad fungir como órgano de consulta del gobierno federal en materia aduanera, emitir las disposiciones. Veremos que estarán muy presentes en estar emitiendo reglas vinculadas con el comercio exterior, particularmente en temas aduaneros y los acuerdos administrativos, así como, que está bueno, creo que es la de las demás, es decir, pues cuando no están, pues te pongo las demás que sean necesarias. Cuando hablamos de ser necesario, pues cualquiera más puede llegarse a dar como una facultad que debiera de tener. O sea, tan amplio el concepto y la trascendencia de esa fracción, como la propia autoridad quiera identificarla y darla. Claro, tendrá que haber una justificación, pero pues finalmente pues las demás son las demás y dentro de las demás puede entrar cualquier ocurrencia o cualquier tema que pudiera en su momento considerar necesario con una justificación el gobierno actual. También aquí te dice el propio decreto, les digo porque se empezó a manejar en el ambiente que ya había un titular nuevo para esta agencia nueva. La realidad es que no. El propio decreto establece claramente dentro de su articulado que el titular de la agencia, claro, puede ser nombrado y removido libremente por el presidente de la República. Aquí es interesante, generalmente este cargo estaba sujeto a una aprobación y una aprobación por parte del Congreso, por parte del Senado. Aquí esa aprobación parecería que no estuviera clara, ¿no? O sea, dice, puede ser nombrado y removido libremente por el presidente de la República, así ha sido siempre, a propuesta del secretario de Hacienda y Crédito Público, y el artículo 7º transitorio establece claramente que se va a proponer al actual administrador general de aduanas a que entre como titular de esta nueva agencia. Esto, pues no, la única condición que establece este 7º transitorio es que sea el titular en el momento en el que entre ya esta agencia, ¿no? Ese va a ser el titular que va a promover. Entonces, aquí también establece dentro del contexto fundamental de este importante decreto que se va a poder cortar con personal que pertenezca o haya pertenecido a las Fuerzas Armadas. Esto obviamente generó una revolución en términos aduaneros. Hay quien está a favor, hay quien está en contra, existen diferencias de criterio como todos estos temas generan, porque no, insistía yo al principio que si bien es cierto, siempre han estado presentes, pues tampoco se había dado de una manera en la cual se establezca claramente y expresamente que si están perteneciendo en ese momento en activo, pueden también desempeñar un cargo en esta nueva agencia. Siempre desde la época revolucionaria y por temas que tienen que ver con la historia de México y particularmente con la historia de Latinoamérica, se había buscado, así como en otros países, como en Estados Unidos también, que la parte que estaba vinculada con la seguridad nacional,
con la actividad que deben desempeñar tanto la Marina como la Sedena, los militares, pues está enfocada plenamente en eso, ¿no? En una defensa a la patria, particularmente en algunas actividades relacionadas con atender casos o situaciones que se dieran de manera fortuita, ¿no? O especial por distintas cuestiones ajenas al hombre, pero que estuvieran presentes ante cualquier situación que vulnerara nuestro espacio, tanto terrestre como aéreo, con todas las condiciones que establece la propia Constitución. Eso atiende a una cuestión totalmente histórica, ¿no? Que ustedes pueden ver y reflexionar de la propia naturaleza de los gobiernos que se han venido dando en Latinoamérica y que se han venido dando desde después de la independencia de todos los países en el continente y particularmente el siglo pasado. Siempre se había tratado, por lo menos en México, de que existiera esa distancia entre la actividad que debía de manera preponderante atender la milicia con las actividades que estaban atendiendo y llevando a cabo los civiles. Bueno, pues aquí ese equilibrio que existía, que se veía que venía avanzando y que se venía desmoronando, bueno, pues ya de manera decidida termina rompiéndose y se termina estableciendo de manera expresa que van a poder estar participando personal en activo de las Fuerzas Armadas. Si a mí me pidieran mi opinión, pues a mí me parece una decisión importante, me parece una decisión que puede funcionar. Me da la impresión de que efectivamente las aduanas nos han quedado muchísimo a deber y que ha sido un punto crítico en temas de corrupción y de impunidad y que bueno, pues atendiendo a que el personal militar tiene una formación y una vocación vinculada con que efectivamente su interés superior es la nación, bueno, pues estaríamos esperando que no se lleguen a contaminar con el peligro que pudiera darse en caso de que se contaminaran. A mí me parece que puede ser una función importante en términos de orden y progreso, en términos de procedimientos y de el seguimiento de las instrucciones, ¿no? Es importante que aunque existan personas que son muy talentosas, hay veces que no hacen caso, ¿no? Entonces, el no hacer caso, pues te lleva a tener ciertas condiciones que pueden afectar en una planeación que se tuviera. Entonces, bueno, pues habían estado, como les digo, nada más que ahora, pues en vez de estar sin estar, pues ahora están abiertamente dentro de esta nueva agencia. Y bueno, considerando que el titular va a ser el actual administrador general de aduanas, también tenemos que ver qué se piensa en un futuro que pudiera ser el titular una vez que el actual administrador general diga no voy o va a entrar uno nuevo, bueno, pues tendría que atender a estos requisitos. Y le pone una serie de requisitos que son interesantes. Si se dan cuenta, son similares a los que establece la propia ley en el caso del Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Obviamente hay una palabra que ahí la resalté, que es ninguna, ¿no? O sea, ninguna aquí no da oportunidad a ninguna interpretación. Y en el caso de la Agencia Nacional de Aduanas, pues esa palabra que está llena de fuerza y de fortaleza, pues no la vemos que se encuentra identificada dentro del propio texto de qué puede ser. Claro está que les pide al nuevo titular que posea título profesional en áreas de derecho administrativo, economía, contaduría o materias afines. Fíjense qué interesante. No dijeron comercio exterior y aduanas o ingenierías como son todas las carreras que están dándose en la época moderna de las universidades, ¿no? Hablan de una rama en particular y te establecen que de materias afines te pide una antigüedad mínima de 10 años de haberle sido expedido su título y por supuesto no contar con experiencia aprobada y estudios en materia fiscal, aduanera, comercio exterior, financiera o alguna otra materia relacionada. Aquí es interesante porque al momento de decir alguna otra materia relacionada, pues yo puedo decir que hasta un ingeniero químico tiene una materia relacionada con la parte aduanera. ¿Por qué? Porque un ingeniero químico como el que tenemos nosotros en el grupo de TLC, que fue fundador del Laboratorio Central, pues es necesario para determinar la correcta clasificación de los productos que se establecen dentro de la propia tarifa, que están vinculados con la composición de los mismos. Entonces,
Cuando tú hablas de otra materia relacionada, pues estás hablando de que cualquier materia pudiera estar relacionada con algunas excepciones, ¿no? Que definitivamente no pudieran entrar, pero pues en sí pudieras justificarla desde distintos aspectos el que cuentes con esa posibilidad. Bueno, dentro de las facultades que va a tener el titular, ahora vamos a las facultades, pues tenemos por supuesto que va a ser el representante y el administrador de esta agencia, el que va a expedir las disposiciones administrativas, el que va a presentar al secretario los anteproyectos normativos, el que va a participar en la negociación de los tratados internacionales en los que México sea parte o va a designar a alguien a que participe. Y particularmente el que va a suscribir. Hay una tendencia desde hace muchos años de generar estos acuerdos interinstitucionales en materia fiscal y aduanera. No es novedoso el que se estén generando y el que estén funcionando este tipo de acuerdos. Bueno, pues está dentro de las facultades. Y claro, las unidades administrativas y el personal de esta nueva agencia, ¿no? Se establece que va a contar con personal que haya pertenecido o pertenezca a las Fuerzas Armadas y va a contar esta agencia con las unidades administrativas que establezca de acuerdo con su reglamento interior esta Agencia Nacional de Aduanas de México. ¿Cuándo va a entrar en vigor este decreto? Bueno, inicia su vigencia cuando se reforme la competencia del SAT a la nueva Agencia Nacional. Por lo pronto, todas las referencias del SAT se van a entender que están hechas a esta agencia nueva. Las erogaciones realizadas hasta este momento van a seguir con cargo al presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto lo entendemos porque finalmente pues el presupuesto ya está aprobado y se está ejerciendo, pero es un presupuesto que se aprobó el año pasado. En el caso particular, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues tiene máximo un plazo de 180 días naturales para establecer un reglamento interior de esta nueva agencia. Se van a tener que hacer reformas a distintas leyes y reglamentos. Va a ser importante que este órgano desconcentrado tan fundamental pues tenga un propio marco jurídico, ¿no? Y obviamente la propuesta por parte del secretario de Hacienda y Crédito Público, del nuevo secretario, como titular al haga. Aquí hay que considerar algo. En la discusión que se da en el seno del gobierno actual para tomar esta decisión, la preocupación fundamental del anterior secretario de Hacienda, del doctor Arturo Herrera, era la parte recaudatoria, ¿no? Entonces, en esa parte recaudatoria, porque se pensaba generar esta agencia con una condición distinta, o sea, seguía la discusión de si soltaban o no soltaban la parte de recaudación de esta agencia, que también tiene que ver con posiciones y con el poder que representa, ¿no? El que tengan control de los puertos de entrada a nuestro país, porque es una condición muy, muy importante. Por las aduanas se mueven muchísimos intereses y muchísimos productos y dinero, ¿no? Entonces, finalmente, pues donde se destraba es cuando se dice, bueno, que sea un órgano desconcentrado, pero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que siga teniendo pleno control y los proyectos que lleguen a presentar tengan que pasar y ser aprobados por el secretario antes de su publicación, aun cuando sean a propuestas del nuevo titular de la agencia. Y también el presupuesto tiene que emanar y tiene que tener ciertas características vinculadas con lo que establezca este secretario. Y bueno, en el caso de los servicios que actualmente tiene el SAT, en los cuales se ha invertido una millonada, ¿no? En los últimos 3 sexenios ha sido una brutalidad el dinero que se ha invertido en sistemas. Bueno, pues van a seguir funcionando para que esta agencia esté vinculada con estos sistemas, para que tenga comunicación con lo que actualmente se ha venido construyendo en los últimos 18 años. Entonces se habla de que el SAT le va a estar proporcionando provisionalmente a esta agencia los servicios de comunicaciones y tecnologías de la información. Aquí va a ser importante la forma en la que se van a estar interrelacionando. Y aquí hay un tema fundamental. Uno de los fideicomisos, el que más o de los que más dinero tienen y que siguen existiendo, es uno que administra la Administración General de Aduanas. Ese fideicomiso es fundamental y es el fideicomiso con el que se han llevado a cabo la modernización de las aduanas que tuvimos en los últimos 2 sexenios, en la contratación de los sistemas.
ahí es de donde está saliendo el dinero. Y es un fideicomiso que se encuentra vivo y que todos los días está generando un mayor ingreso. Es un fideicomiso que está creciendo permanentemente. Ese también era un tema, ese también era el tema de dónde va a estar el fideicomiso, porque atendiendo a la verdad, bueno, si bien es cierto que se ha utilizado para, y la intención que tiene es que es para mejora de las aduanas en todos los aspectos, pues también es cierto que ha servido de caja, ¿no? Ha servido de un lugar al cual han podido recurrir el Poder Ejecutivo, no actual, sino desde los ejercicios anteriores, ha podido recurrir para hacer uso de algunos de esos ingresos que se encuentran ahí para aplicarlos de manera en algunas actividades y proyectos vinculados o no. Y pues en este aspecto, ¿no? Pues nosotros podemos encontrar que hay ciertos comentarios, ¿no? O sea, está la opinión totalmente dividida en cuanto a si están claras o no las facultades que tiene tanto una como otra administración, hasta dónde va a llegar este, este nuevo, esta nueva administración general. Y pues déjenme mostrarles, si me permiten, déjenme mostrarles. Les voy a mostrar en un momento, denme oportunidad nada más, porque quisiera enseñarles dónde pueden ustedes encontrar información de todo esto que yo les estoy platicando, ¿no? Hemos venido construyendo un espacio dentro del portal de TLC con la intención de que pues ustedes tengan de primera mano toda esta información, la puedan aprovechar y puedan buscar en un solo lugar la totalidad de la información que yo les estoy mostrando en este momento. Denme una oportunidad. Ahorita les voy a mostrar. Miren, aquí está mi computadora. Aquí pueden ver ustedes que tenemos en Teles Asociados aquí. Si están viendo mi pantalla, ¿verdad? Están viendo la página web de la pantalla, no sé. Bueno, aquí ustedes tienen en el área de boletines una sección especial de la Agencia Nacional de Aduanas de México, en donde pueden encontrar el análisis de los aspectos relevantes, la creación de la nueva agencia, la identificación de las facultades, pero ya es un análisis desglosado. Hay una serie de comentarios e incluso pueden encontrar los boletines para descargarlos. Ustedes pueden acceder a este sitio y a través de ese sitio pueden ustedes también tener esa información. O en su defecto, a quien quiera le vamos a estar mandando ahí un podcast en el cual estamos cada semana dando recomendaciones. Las recomendaciones de esta semana que salieron fue ver el dato peque del trueque, de qué dice el decreto de la nueva Agencia Nacional de Aduanas de México. También que vieran la plática virtual. Hay una plática que hicimos de Hagamos un Trueque con esta información que ustedes están teniendo aquí. La noticia de lo que el presidente estableció y bueno, los aspectos relevantes de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Esto es lo que son algunas recomendaciones que estamos dando por semana. La semana que viene les vamos a recomendar que estén pendientes de los plazos con la suspensión de la Secretaría de Economía, que impacta de manera directa a varias de las empresas, particularmente las que generan bastante empleo aquí en la frontera. Y pues bueno, a mí no me queda más que de verdad agradecer al instituto la amable invitación a charlar el día de hoy con ustedes. Para mí de verdad ha sido un placer y un privilegio estar con ustedes conversando el día de hoy y pues quedo abierto a cualquier duda o comentario.